Seniyama, ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́ Seniyama, ikú dákun máa lọ òrèrè, àrùn dákun má ṣe dó nítòsí, òfò má ṣe dó nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dó nítòsí o. Ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́, àrùn torí oníbùjẹ́ fòlọ́, òfò torí oníbùjẹ́ fòlọ́ o. Ọ̀ràn torí oníbùjẹ́ fòlọ́, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ́ fòlọ́, àjogún ayé àjogún ọ̀run torí oníbùjẹ́ fòlọ́. Seniyama, ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́, Seniyama. Bienvenidos, señoras y señores, a lo que es religión, magia y espiritualidad. Y el programa de hoy, como siempre, venimos con un tema un poco delicado, pero bueno y saludable. Vamos a estar hablando acerca de lo que es la Yanifa, y quiero que nos haga la introducción, padrino. Cuéntame. Bueno, pues nada, como tú sabes, esto es un tema que nosotros, desde el principio de la creación del programa, hemos pensado en hacer. Lo que, bueno, estructuralmente, el tema de la Yanifa es muy difícil abarcarlo en un solo capítulo. De antemano, le dejamos saber a la teleaudiencia nuestra, a las personas que nos siguen y a todos los hermanos, que este va a ser el primero de varios programas. No sabemos cuántos, porque para abordar este tema hay que abordarlo desde diferentes ópticas, ¿no? De diferentes ángulos, y desde la experiencia vivida, desde lo que dice la liturgia, desde el punto de vista cultural no solamente en Yorubaland, sino cultural y los efectos a nivel social, cultural del lado acá del mundo. Eso son muchas cosas a abarcar. Y nosotros hemos decidido que, vamos a ir trayendo varios invitados para que puedan hablar del tema y que sea sano, sobre todo para cubrir la duda, la incertidumbre de muchas personas, muchos religiosos, que ven esto como algo nuevo. Y vamos a estar hablando hasta qué punto es nuevo o no, o qué es lo que lo ha hecho verse como nuevo en la sociedad nuestra, y esclarecer esos puntos. Siempre hemos tenido la idea de hacer este programa, pero estamos haciéndolo ahora porque nos dieron directamente la entrada a hacerlo recientemente en un programa de Entre Hermanos. Es un programa que es conducido por el hermano Dayan Brieva, que si me estás viendo, muchos saludos para ti. Ya hablamos sobre el tema. Se abordó el tema de la Yanifa y se abordó de una manera de la que yo considero que se abordó muy sanamente, desde el punto de vista de que quisiéramos que los hermanos que tienen conocimiento sobre esto, pues nos explicaran, no porque ellos vayan a cambiar su práctica, ni no porque nuestra intención sea que ellos la cambien, porque el linaje es el linaje y ya estaremos hablando de eso, pero que haya el conocimiento. Entonces, los hermanos nos exhortaron públicamente. Yo les conté una llamada con Dayan, que lo conozco, hemos conversado, tenemos mucha afinidad en ciertos puntos que son universales, que no pertenecen a ningún linaje en sí, sino al linaje de la hermandad, de la religión. Y quedamos en que sí, que íbamos a llevar a cabo esto. Eventualmente espero tener a Dayan por acá. Ya hablé con él, estamos haciendo las coordinaciones. Posiblemente el próximo capítulo va a ser con Dayan aquí con nosotros o nosotros por allá con él, como sea. El caso es estar unidos y abordar este tema de la manera más sana. De antemano lo que pedimos es oído, comprensión y amplitud y hermandad. Para el día de hoy tenemos un invitado especial que es una persona que personalmente es amigo mío, en lo personal, hace muchísimos años. Hemos debatido, hemos trabajado juntos. Es una persona que se inició en IFA hace muchísimos años, ya está llegando a los 20 años de iniciado, que ha hecho un trabajo de exploración gigantesco, porque en 20 años son incontables las veces que él ha estado en territorio yorubá, en diferentes partes de Yorubaland. Él y su esposa, que dicho sea de paso, es Yanifa. Y pues nada, sin más preámbulo, vamos a tener con nosotros a Awo Ifakola D, Cristian Carrasana, en el programa con nosotros. Así que demos la bienvenida.
Bueno, Chris, encantado de tenerte aquí con nosotros. Bienvenido al programa. Gracias por tomarte el tiempo de manejar hasta acá y estar aquí con nosotros. Entonces, como en el preámbulo estuve diciendo, vamos a estar hablando sobre Iyanifá. Padrino, como en todos muchos de los televidentes de nosotros o los seguidores de nosotros no son religiosos activos, o sea, no son religiosos que tienen un vocabulario que exacto, puedan entender la palabra bien. Que quizás no saben de lo que nos estamos refiriendo. Cuando nos referimos a la Iyanifá, nos estamos refiriendo a la mujer en la iniciación de Ifá, lo que es la mujer en el sacerdocio de Ifá. Correcto, correcto. Es una buena aclaración porque, como tú dijiste, muchas personas que nosotros nos ven a nivel cultural o nos ven porque les gusta o porque les gusta la religión, pero a lo mejor no están insertos. Es una válida aclaración. Y Iyanifá nos referimos a la mujer en el culto de Ifá, su rol como iniciada o sacerdotisa en el culto de Ifá. Entonces tenemos acá a Chris. Chris, Iyanifá. Yo creo que la primera pregunta para ti sería, ¿qué cosa es una Iyanifá? Ok. Un Iyanifá tiene dos elementos en la cultura yoruba. Tiene que ser, es una mujer iniciada. Cuando usted usa la palabra iniciada, eso quiere decir que ella se inició dentro del busque, el ibodu de Ifá. No la mano de Orula, porque la mano de Orula en la cultura yoruba no es una iniciación. Y no es un requerido antes de iniciarte en ibodu. Eso es primero. Segundo, aparte de iniciarse, tiene que ser la capacitación para llegar al nivel donde ella está autorizada a practicar Ifá como un sacerdote. O sea, disculpa, cuando ella se hace la ceremonia, la primera ceremonia, ella viene siendo como un abó, ¿no? Sí, un iniciado en Ifá, aunque es mujer o hombre, es un abó, simplemente. No es babalao, no es Iyanifá. Todavía no llega a ser Iyanifá, ok. ¿Tiene que hacer otra ceremonia entonces? No, tiene que ser la capacitación, el training, el entrenamiento. Adquirir el conocimiento. Es como una carrera, como lo aquí en Estados Unidos, tú tienes al colegio para ser un abogado, tú tienes que hacer el estudio bajo un maestro. Y el entrenamiento puede durar 20 años, 25 años, es largo. El entrenamiento, y lo hemos hablado en los programas anteriores, donde yo hago referencia al entrenamiento de Miolugo o de Mioyubona, como nos referimos, Miolugo en paz descanse, está con los ancestros, pero su hijo, que es mi tutor, es mi mentor, yo hice referencia en un programa que él estudió primero 10 años con su papá y hasta un día que su papá le dijo, ¿ya terminaste? Y él pensó que él había terminado y el padre le dijo, ya terminaste conmigo, ahora vas a ir a casa de otra persona, que en este caso fue un sacerdote que se llamaba Cúsimo, Ifáyemi Cúsimo, y estudió en esa casa 10 años más. Su total entrenamiento fue de unos 20 años, más después el tiempo autodidacta que él le dedicó yendo por otros diferentes templos. Pasó por Ogundamegi Temple en Ibadan, pasó por Ofun Ayitena, diferentes lugares para adiestrarse más. Entonces, vamos a dejar esto claro. O sea, entonces, una Iyanifá es una mujer que no simplemente se inició en Ifá o pasó por el ritual de iniciación de Ifá. ¿Estamos claros, Sí, Chris? claro. Sino que además de hacer eso, ha recibido el entrenamiento, ha recibido la práctica y es capaz de desenvolverse independientemente como un sacerdote. Así es. Correcto. Entonces, basado en eso, yo creo que eso sería una de las primeras respuestas o uno de los primeros conceptos que rompe un poco el mito y rompe un poco la controversia o explica un poco la controversia de lo que está sucediendo en Occidente. Y entonces, porque en Occidente, entonces, podríamos decir que muchas mujeres o muchas hermanas son y ya la hubo, son iniciadas en Ifá, pero no tienen ese entrenamiento. Y entonces el concepto de la palabra Iyanifá estaría hasta cierto punto errado. ¿Estoy correcto? Sí, ese es el problema, lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Porque no hay un entrenamiento como tal. Ahora, Chris, explícame en Nigeria, porque una de las cosas que más se comenta, y nosotros lo hemos visto, lo comentan aquí, pero es la realidad. O sea, se le ha adjudicado al tema de la iniciación en Ifá un modernismo, como que es algo
extremadamente moderno o que es una cosa nueva que están haciendo ellos. Incluso se ha llegado a decir que lo están haciendo para lucrar, para dinero, pero que no es una cosa que es real. ¿Hasta qué punto esto es cierto o no? Y te pregunto desde una perspectiva bien neutral, porque no es menos cierto que yo mismo, que he visitado Nigeria muchas veces, mis encuentros con Iyanifá han sido muy leves. Yo creo que he conocido 2 o 3 en más de 10 años yendo a Nigeria. Entonces, háblame sobre eso. ¿Por qué pasa esto? Y hasta qué punto es tan real o no que esto sea algo moderno. No es algo moderno, porque hay documentación por los anthropologists. Por ejemplo, Bernard Maupil es un antropólogo que tiene una tesis escrito en francés. El libro se llama Geomancy. En su libro, y yo tengo el libro, ¿okay? Él encontró 5 Iyanifá en la tierra Yoruba en 5 diferentes pueblos. Identificó los nombres de ella y su informante estaba bien claro que son sacerdotes de Ifá. Aunque son mujeres, son sacerdotes. Y eso fue en el año 1936. Otro antropólogo que se llama John Peel, que escribió un libro en el año 2000. Él también dijo en su escrito que escuchó casos en el 19th century, el siglo pasado, de mujeres en la tierra Yoruba que trabajan Ifá como sacerdotes. Ahora, Bascom, otro, no encontró los Iyanifá. William Bascom, sí. Recuerdo que, perdona que te interrumpa, en el Ifá Divination, William Bascom se refiere a que el culto era de hombres. Sí. Pero si ponemos eso versus los hallazgos de otros antropólogos, y aquí hacemos una pausa, yo creo que esto es importante que la gente lo entienda. Estamos hablando de investigadores que no son necesariamente religiosos, que sencillamente basaron sus estudios o su estudio de antropología en la tierra Yoruba, pero que no necesariamente estamos hablando de la opinión de un religioso que, o sea, puede estar o de acuerdo o no. Estamos hablando sencillamente de un investigador. William Bascom no encontró Iyanifase, pero versus otros antropólogos que sí encontraron sacerdocio de Ifá en las mujeres. Entonces hay un conflicto. Entonces tenemos que averiguar por qué hay un conflicto. Y la respuesta, yo creo la razón es, estoy seguro de eso, es porque siempre la Iyanifá en la tierra Yoruba eran escasos. Hay muy poco Iyanifá. Hoy en día hay muy poco Iyanifá. Para cada 100 babalaos, a lo mejor hay 1 Iyanifá. Porque por razones culturales y razones, los costos de iniciación también. Porque en los tiempos ancianos las mujeres no eran independientes de su esposo. No tenían manera de pagar el costo de consagrarse. Entonces, por eso hicieron la ceremonia de Isode, de APTB. Y ellos entonces están abajo de la protección del Ifá de su marido. Pero el tiempo empezó a cambiar en el siglo pasado, cuando las mujeres empezaron a ser más independientes. Exactamente. Entonces empezaron a ver el cambio donde más mujeres eligieron a iniciar. Ahora, la cuestión del entrenamiento, eso lleva mucho tiempo. Déjame leer lo que dijo Abímbula en el año 1975 sobre ese tema. En un libro que escribió Abímbula, se llama 16 grandes poemas de Ifá. Fue publicado por UNESCO. Por las Naciones Unidas. Él dijo, las mujeres también pueden ser miembros del culto de Ifá y pueden ser iniciadas como sacerdotisas de Ifá. Pero en la mayoría de los casos hay muy pocas mujeres que no comprometen a hacer los años de entrenamiento y siguieron como criterio de iniciación. Eso se debe principalmente a las exigencias de la vida conyugal y parental de las mujeres. Ahí está el clave. Eso tiene una lógica social y cultural importante, porque me imagino yo, tomemos por ejemplo un sacerdote masculino en tierra Yoruba. Un sacerdote masculino en tierra Yoruba empieza a estudiar Ifá desde pequeño y lo coge la pubertad, aún estudiando Ifá. Pero si llevamos eso mismo a una mujer en la pubertad, culturalmente en Nigeria o en Yorubaland, ellas están preparándose para ser mujeres, están preparándose para tener hijos, están preparándose para ser madres, para casarse. Entonces, es engorroso el entrenamiento de Ifá cuando tú tienes un hijo o cuando estás embarazada o cuando vas
O si no, es como lo que sucede aquí en los Estados Unidos, que a veces la gente dice, tengo que estudiar primero. Tengo que estudiar primero porque si me caso y tengo hijos. Entonces, aquí en la sociedad nuestra vemos muchas mujeres que con 30 y tantos años están solteras porque han dedicado su vida a su carrera. Y también vemos entonces lo contrario. Mujeres que con 23, 22, 25 años no han estudiado, no son independientes. Tienen familia y tienen hijos. Porque tienen familia y tienen hijos y lo tuvieron temprana o no tempranamente, depende del estilo de vida de cada cual. Es muy complicado llevar las dos cosas al mismo tiempo. Es Correcto. Entonces, si llevamos eso a la cultura yoruba, esa mujer, esa niña, primero creo que no se podía ir a estudiar sola a casa del maestro. No, las niñas se quedan con los padres, los que son los padres que crían a la niña. Exacto. Y los varones van a la casa de jovencitos a estudiar con su lugo. Eso también entonces vendría siendo otro impedimento. Otro impedimento, ¿por qué? Porque la niña sola no se va a ir a estudiar, cuando el niño pequeño sí puede ir a estudiar a casa de su maestro. Pero bueno, tengamos claro entonces que la mayoría de las Yanifas que están allá en Yorubaland, cuando aprenden desde chiquitas es porque vienen de un seno familiar que practican. En la mayoría de los casos sí. Okay. Entonces, claro, porque entonces ese padre, ella no va a estudiar con nadie, pero su padre es babalawo, y entonces su padre elige enseñarle Ifá a esa niña. Entonces, en muchos de esos casos, en vez de haber tenido un hijo varón, lo que hicieron fue tener una hija hembra. Y fue lo que hicieron, en vez de enseñar al varón, enseñan a la hembra en la casa. Sí. Posiblemente, claro. ¿Qué sucede? Que si la niña no tiene la posibilidad desde pequeña de estudiar Ifá, e irse a casa de un maestro, porque vamos a decir que su papá no es babalawo, esa niña tendría que entonces esperar a la madurez para poder ir como ella sola, a casa de un maestro. Pero cuando esa madurez llega, ya ella está buscando esposo, ya ella a lo mejor se casó, ya ella a lo mejor tiene hijos. Entonces, ese entrenamiento se hace casi imposible, de acuerdo a lo que estamos hablando. Y esa sería una de las explicaciones. Y romperíamos el mito de que, bueno, si las Yanifas son reales, que son muchos de los comentarios que hay allá afuera, ¿no? Si las Yanifas son reales, ¿por qué en Nigeria misma eso no se ve tanto? ¿Por qué no llegó a Cuba? Etcétera. Bueno, esta es una de las razones, o posiblemente la más importante, creo yo, cultural y social, de por qué la Yanifá no es menos cierto. Que no, a pesar de que existe, no es algo que todas las mujeres lo hagan. No es como lo que se está viendo en Occidente. En Occidente lo que se está viendo es que muchas mujeres lo hacen. Pero muchas mujeres lo hacen primero porque tienen la independencia económica para hacerlo. Entonces, lo que entraríamos en otros problemas porque lo que no tienen es el tiempo para ejercerlo o para estudiarlo, que sería una polémica aparte. Sí, porque no es hacerse la ceremonia. Es después de la ceremonia estudiar. Los años que lleva Exacto. después. Porque es como una carrera, como ser un médico, un abogado, es lo mismo. Necesitan conocimiento. Entonces, este escrito es de qué año? 1975. 1975, Abimbola De escribió eso. 1975. Para los que no están viendo, que no conocen, Wande Abimbola es el vocero internacional Yoruba, es el vocero del Concilio Internacional de Ifá, y que habla para el mundo y ha tenido diversas, tú sabes, es doctor, es profesor, ha tenido, cuando digo doctor, que tiene un doctorado, ¿no? Es profesor, ha tenido diversas manifestaciones en el mundo. Bueno, llegó hasta las Naciones Unidas, a la UNESCO. De hecho, gracias a Wande Abimbola, el Ifá, o el oráculo de Ifá, es parte, fue nombrado en el 2005 como masterpiece, como obra maestra o patrimonio de la humanidad, de las obras intangibles de la humanidad, de las que no se pueden tocar, gracias a la colaboración de Wande Abimbola. El oráculo de Ifá es patrimonio de la humanidad en la sección de obras maestras intangibles de la humanidad. Lo pueden buscar en la página de la UNESCO en el 2005. Y se llama obras intangibles, obras que no se tocan. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen antes de seguir. Hasta ahora tenemos claro, uno, Iyanifá es la sacerdotisa que se inició, pero que se entrenó y sabe Ifá y ejerce como sacerdotisa. Si no, es una Iyalawo. El concepto número uno. Concepto número dos, ¿por qué se ve como algo moderno y por qué no hay tantas? Bueno, abordamos el tema por un problema cultural, un problema social de la mujer, del desarrollo de la mujer y las diferencias
¿no? Entre la capacidad de poder entrenarse o no con un maestro o no, el haber nacido en el seno de un padre o de un núcleo de sacerdotes de Ifá o no, y la elección propia de me caso o estudio Ifá. Y la mayoría de las mujeres prefieren casarse con un babalawo. Es la realidad. La mayoría prefieren casarse con un babalawo, y es donde entraría el tema de Apetebí y Sodde, que es donde, como estuvimos hablando, me corriges, Chris, la mujer se casa no con el babalawo, independientemente de que esté casada con él, sino se casa con el Ifá de ese babalawo para heredar esos poderes espirituales y la protección de ese Ifá. La mayoría hace eso para evitar esos años de entrenamiento o sencillamente caer en un entrenamiento que sabe que no lo va a llevar a cabo porque a lo mejor tiene ya 2 hijos o tiene 3 hijos, entonces es encorrosamente. Yo tengo una pregunta. Si hay un matrimonio hay una Yanifa y hay un babalawo, ¿los dos ejercen en la misma casa o se respeta que el babalawo está por encima de la Yanifa? Esa es una pregunta perfecta para Chris. Mira, yo no lo he visto, esa dynamic, ¿ok? No lo he visto en Nigeria, nunca. Pero yo pienso que pueden trabajar juntos porque yo sé que Chief Fama, ella es una señora de la tierra Yoruba, y estaba casado con un abuelo urumila y trabajaron juntos. Sí. Oh, sí, Chifama, en Entonces, California. Sí. los dos se respetan por igual. Sí, se pueden trabajar juntos. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Mi esposa tiene IFA hecho. Yo tengo mi carrera, yo estoy muy ocupado trabajando en mi carrera, yo soy abogado. Entonces, a veces ella es que maneja la parte religiosa de mi casa. Porque yo no tengo tiempo, yo estoy trabajando todo el día. Esa era mi pregunta. Si el babalawo, aunque sea hombre, le da el lugar a su esposa y la respeta del mismo modo que uno como mujer, aunque sea sacerdotisa de Ifá, lo respeta. Exactamente. Yo dejé que ella dirige la parte espiritual de mi casa. Porque el rol mío es trabajar, yo tengo mi carrera. Claro. Yo tengo que mantener la casa. Claro. Perfecto. Entonces, tenemos claro ya, el modernismo es basado en un problema cultural, un problema social. Otra pregunta de las más importantes y otra de las cosas que tenemos que abordar, y esta posiblemente sea la parte que más le interesa a los hermanos, ¿no? O a los religiosos como tal, o a los sacerdotes de Ifá de otra tradición o de la tradición afrocubana, por ejemplo, que es hasta cierto punto, y es entendible, ¿no?, la que más ha entrado en polémica con este tema de la Yanifa, porque es algo que no han visto, es algo que no llegó a Cuba. Como hemos visto, se entiende por qué no ha llegado a Cuba, porque si era tan ínfimo, tenía que haber tocado que en la esclavitud hubiera llegado una mujer que tuviera Chifá, y parece que no tocó. Y si tocó, se cayó la boca. O no tenía conocimiento de IFA, O no, fue una voz solamente. exacto, y no ejerció. Por eso es que digo que se cayó, se quedó tranquilita. Porque evidentemente lo que sí hasta ahora estamos seguros, porque desde que salió este tema hasta la actualidad, ya se ha indagado bastante. Yo creo que hablo con seguridad de que no se ha encontrado un antecedente de Yanifá en Cuba, o de una mujer iniciada en Ifá en Cuba. Cuando digo antecedente me refiero a la etapa de los ancestros, 1800, 1850. Que haya ido con la esclavitud. Que haya ido con la esclavitud. No se conoce. Ahora bien, el tema que es más interesante para nuestros hermanos: ¿cómo se concibe la iniciación de Ifá en la mujer? ¿Por qué te pregunto esto? Porque mira, y vamos a manejar esto de una manera en la que no se revele ningún secreto. Y evidentemente el abuelo, el iniciado en Ifá que nos escucha, sabe de qué estamos hablando. Una de las controversias más grandes es que se ha cuestionado cómo es posible que la mujer se haga Ifá si cuando entra al cuarto sagrado de Ifá no está el elemento de Oddu. Porque se conoce ya, es público, ya se conoce. Antes no se conocía porque no había tanta relación con la tradición Yoruba original, pero ya todo el mundo sabe hoy en día que la mujer no puede ver a Oddu, por mandatos mismos de Oddu cuando se casó con Orúmila. Entonces, una de las preguntas más comunes dentro de nuestros hermanos de la diáspora, dentro de nuestros hermanos afrocubanos, es ¿cómo es posible que la mujer pueda hacer ese ritual si lo que se concibe como un elemento fundamental para iniciar al agua no está presente? Ok.
los hermanos que practican el criollo dicen que sin Odu no hay Ifá. Pero es una crianza que no se comparte en la tierra Yoruba. Y hay que saber, entender el desarrollo de la ceremonia de Itefa en Nigeria. Primero, cuando Orunmila bajó a la tierra, no, Orunmila no es un orisa, es un irúmole, un ser primordial. ¿Okay? Cuando él bajó a la tierra, él se presentó como si fuera un humano, pero no era un humano. ¿Okay? Estaba iniciando los seres humanos antes que Odu nació, porque Odu es un orisha, pero antes que ella se convirtió en orisha, ella era una mujer, un ser humano, que fue una mujer que era poderosa espiritualmente. Entonces, antes que ella nació, ya Orunmila estaba en la tierra iniciando los seres humanos. Entonces, en esa época, estaba haciendo consagraciones sin Odu. Los primeros 2 sacerdotes que se inició Orunmila en el culto de Ifá es Akodaya Sheda. Son Elegan, se iniciaron sin Odu. Hoy en día, en la tierra de Yoruba, hay varios lugares, lineajes, que inician a la gente sin Odu. Entonces, ese es el método más anticuado como iniciar los seres humanos. Después que Orunmila conoció a Odu y se casó con ella, Odu era la hija de un Oba. Y después que Odu se murió, entonces Orunmila incorporó la esencia de Odu en la iniciación de Ifá, creando un segundo método que se llama Itelodu, que es exclusivo a los hombres. Ahora tenemos 2 diferentes tipos de iniciación. Tenemos Itefa o Elegan y tenemos Itelodu. Muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, y esto lo podemos ver en la liturgia de Ifá, porque en la liturgia de Ifá, cuando Odu o Orunmila se casa con Odu, Odu le pone diversas condiciones. Una de las condiciones, que es la más famosa, es que ninguna de sus otras mujeres podía verla a ella. Y hay referencia a esto que está hablando Chris, porque una de las cosas que Odu le dice es que en mi matrimonio contigo yo voy a reconocer a mis hijos contigo. No voy a reconocer a tus hijos solos. O sea, y eso se refiere precisamente, eso le da fuerza, o sea, le da credibilidad a este tema que expone Chris, de que evidentemente Orunmila había estado iniciando personas en Ifá desde mucho antes de su matrimonio con Odu. Entonces, la prerrogativa es, o la gran pregunta es, ¿y esas personas cómo se iniciaban? Iniciándose, no hacía falta Odu, porque es que Odu ni siquiera había aparecido. O sea, en otras palabras, para que se entienda bien, la existencia de Orunmila y las enseñanzas de Orunmila preceden a la existencia de Odu. Entonces, al aparecer Odu, evolucionó el ritual de Ifá, que es lo que está explicando Chris, y se convirtió en Itelodu, que es donde entonces se incorpora la espiritualidad de Odu al Ifá. Pero eso no significa que si una persona fue iniciada en el modo Elegan, no es sacerdote o no se puede desarrollar. Eso es lo que explica entonces que la mujer sí puede ser sacerdote. Correcto, porque entonces a la mujer, corrígeme si estoy mal, estaría haciendo un ceremonial Elegan, de estilo Elegan, que es lo mismo para un hombre que para una mujer. Déjame hacer una preguntita, porque te interrumpa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un ritual al otro? O Que no puede ver el secreto de hombre. Correcto. No es que no pueda haber que se hace secreto, diferente. sino que no. ¿Qué tiene el hombre que no puede trabajar la mujer? La espiritualidad de los poderes, en este caso de Odu. Nada más. Exacto. O sea, yo creo que tu pregunta más enfocada es como, ¿Cuáles son los tabúes? ¿qué hace diferente? Y esto es una pregunta buena. Correcto, sí. ¿Qué hace entonces diferente a un, y no vamos a decir un hombre o una mujer, o sea, a un iniciado? A un iniciado en la manera Itelodu contra un iniciado en la manera Elegan. Okay. ¿Qué crees tú? ¿Que hay una diferencia a nivel de poder o a nivel espiritual? Hay una diferencia. Un Awo Elegan no puede hacer ningún ritual con Odu, porque eso es un secreto que si el hombre no ve Odu, entonces no puede trabajar con Odu. Claro. ¿Ok? So esa es la diferencia. Trabaja Pero puede lanzar Ifá, puede ser Eboriru, puede ser Akoshe, puede ser todo,
con la excepción que no puede hacer nada con Odu. Entonces, una persona que está iniciada en el misterio de Odu sí puede trabajar con Odu. ¿Qué pasa? Como la iniciación moderna, la iniciación de hoy en día es de Itel Odu, entonces esta persona que fue iniciada en Leggan no podría participar en esa iniciación, o al menos no podría entrar No, al puede Odu. entrar, pero cuando llegue el momento de ser Ipanadu, el ritual de Odu tiene que salir de Tiene que salir hacia afuera. Ahora, a nivel espiritual, ¿crees tú que una iniciación otorgue un nivel espiritual superior a la persona que fue iniciada en los misterios de Odu? No, te voy a explicarle por qué. Akoda y Nasheda se iniciaron en estilo elegante y los trabajos de ellos eran efectivos. Los hermanos en los criollos dicen, si no se inicia con Odu, ¿cómo tú puedes proyectar Odu? Pero la lógica que ellos están asumiendo no tiene sentido, porque los trabajos de Akoda y Nasheda fueron efectivos. Y ellos no vieron Odu. De hecho, se hicieron famosos. Exacto. De hecho, son recordados hasta el Y día están de hoy. ya Akoda y Nasheda están en el nivel de Orisha, porque hoy en día están en ese nivel. Recordaron que uno de los mayores en la tierra Yoruba, uno de los mayores de Ifá. Tenemos que recordar que como mismo vienen los dos de Orúmila, a través ya sea de Odu o el otro, los dos tienen que ser efectivos y si se hacían desde mucho antes, son efectivos y los dos funcionan. Exacto. Ok, basado ya en todo lo que hemos hablado, vamos a hablar, Chris, sobre otra de las polémicas o de las preguntas más sonadas, ¿no? Con respecto al tema del sacerdocio de la mujer en Ifá. Una de las cosas que la gente pregunta más es hasta qué punto. Vamos a suponer que tenemos todo esto de lo que hemos hablado ya. O sea, una mujer que tuvo la oportunidad de iniciarse, pero además tuvo la oportunidad de estudiar, de capacitarse, de entrenarse. Estamos hablando de una Yanifá en potencia, que sabemos que pasó por todas estas cosas de las que ya hemos hablado, que la hacen ser o no Yanifá, y va a ejercer. Una de las grandes preguntas es, ¿qué puede hacer? O sea, ya sabemos que, explicamos que la iniciación en Leggan, como ya hablamos, no tiene nada que ver con que la mujer se inicie o no. Eso no es una prerrogativa porque da lo mismo si está Odu o no, porque Akoda y Asheda, como ya dijo Chris, se iniciaron en Leggan. Eso está esclarecido. Se puede hacer. No es algo moderno. Hay liturgia y hay antropólogos que han mencionado el tema y que han encontrado. De hecho, vamos a estar poniendo algunas fotos de Yanifás de antaño, ¿no? de muchos años atrás. Ya eso está claro. Está claro que pueden iniciarse sin que esté el fundamento de Odu presente y esa es la razón por la que se puede hacer a la mujer. Y está claro que te hace Yanifá el título de haber estudiado y estar capacitada. Si no estás capacitada, eres Iyalawo, no eres Yanifá. Ya tenemos esto claro. Con todo esto, ¿qué puede o no una Yanifá que es 100% Yanifá, que está capacitada? ¿Qué puede hacer? Hay muchas preguntas sobre, bueno, puede hacer adivinación con Opele, puede hacer Boriru. Hay mucha confusión porque se dicen muchas cosas. Se dice, bueno, en algún linaje puede hacer adivinación solamente con Opele. Hay veces que dicen que en otros linajes pueden hacer el Boriru. ¿Hasta qué extensión, en tu opinión, en tu experiencia en Nigeria, esto es real o no? Y si pueden, por ejemplo, una Yanifá, y esta es una de las más grandes preguntas, ¿puede tener ahijados propios? ¿Puede hacer un Itefá ella sola? ¿Puede hacer un Ishefá o una mano de Ifá o una ceremonia de mano de Orula ella sola? Esta pregunta tengo para ti. Ok. Un Yanifá, basado en lo que yo he visto con mis propios ojos en Nigeria, puede lanzar Ikin, Opele, puede ser el de tablero, el Boriru, puede preparar Akoshe, puede ser ceremonia dar Itutu Aifa, puede ser todo. La única cosa que no puede ser es hacer rituales con Odu. Ahora, la cuestión es si una Yanifá puede iniciar otra persona en la capacidad de Oluwo. Oluwo quiere decir una persona que está oficiando una iniciación a Ifá. En Nigeria, la costumbre es que siempre son los hombres que dirigen la ceremonia de Itefá, pero las mujeres sí pueden participar en la ceremonia. Y apoyar. Por ejemplo, en un pueblo que se llama Owo, okay, el hijo de mi Oluwo está estudiando Ifá en esa área.
él me explicó que cuando se hace ifá, los hombres y las mujeres entran en Vodou juntos. La Yanifá están trabajando, el ifá también participando. Pero en el momento que van a hacer Ipanadu, las mujeres y las mujeres que se están iniciando salga del buque de ifá. Y cuando termina con el Ipanadu, entonces entra el buque para seguir la ceremonia. O sea, pero bueno, entonces, eso está claro, pero en tu opinión, una mujer sola, como por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo, padrino, le voy a hacer ifá a Alex. Yo le voy a hacer ifá, yo hago y saco mi dirección, voy a invitar a Chris, voy a invitar a fulano, voy a invitar a Mengano a que trabajen en mi ifá, porque le voy a hacer ifá a mi ahijado, tengo estos gastos, tengo esto, voy a tener los animales, tan. Y voy a hacerle ifá a Alex. Una mujer pudiera tener esa misma prerrogativa o una mujer llamaría a un sacerdote y le dijera, Oluo, quiero hacerle ifá a mi ahijado fulano. Okay. Ayúdame. ¿Qué tipo de ifá estamos hablando? ¿Itelodu, Itefá o elegán? Esa es la cosa. Porque si vamos a hacer elegán, ella puede oficiar el ritual completo. Pero si va a hacer Itelodu, entonces ella necesita un hombre que está iniciando un secreto de Odu para hacer esa parte del ritual. Porque ella no lo puede hacer. Depende del tipo de ifá. Depende. Pero no es estamos de acuerdo en que no es lo usual. No es lo usual. Hoy en día la mayoría de los ceremoniales de ifá son itelodu. Ya no son elegán. La mayoría de Nigeria sí. Es itelodu en la mayoría de las áreas. Pero hay lugares que todavía practican estilo elegán. Por ejemplo, Iketi. Iketi es la tierra donde bajó Urumila por la primera vez. Y en esa línea, en ese pueblo, todos trabajan elegán. Ya está. Muy claro. Entonces, eso es la Yanifá en Nigeria. Ahora, trayendo la Yanifá acá a la civilización occidental. Ahí está el problema. Hay mucha controversia y yo tengo que ser muy honesto. Yo he recibido muchas quejas de mis hermanos afrocubanos. Recordemos que aquí hay extremos para todo. Evidentemente tenemos hermanos afrocubanos que tienen 40 años de ifá y esto no lo van a entender y no lo van a interiorizar nunca, y hasta cierto punto es entendible. Tenemos hermanos que van al extremo y entran en el extremo de la falta de respeto, eso no existe, etcétera, etcétera. Y pues nada, hay que lidiar con eso. Pero como mismo tenemos hermanos del lado de acá que también son un poco extremistas con nuestros hermanos afrocubanos. Y precisamente nuestros programas son para unión y para entendimiento y respeto mutuo. El extremo existe, eso lo sabemos. Pero yo he recibido muchas quejas de, por ejemplo, sacerdotisas o yanifás. Digo yanifás entre comillas porque realmente el entrenamiento no creo que haya existido o que exista. En muchas ocasiones, no en todas, pero he recibido muchas quejas de yanifás que a veces se han convertido hasta un poco arrogantes y han hasta maltratado a hermanos afrocubanos de la diáspora por el mero hecho de que tú no conoces esto y no sabes de lo que estás hablando, y yo soy yanifá y soy tan babalá o tan babalaza, vamos a decirlo así cordialmente, soy tan babalaza como tú. Entonces, ¿qué tú opinas sobre eso, Chris? Mira, hay un dicho en inglés: respect is a two-way street. Respeto es una calle de... Y para resolver el problema necesitamos respeto mutual por los dos lados. Porque si no, esto no tiene arreglo. Hay muchas mujeres que se sientan frustradas porque por muchos años sintieron como si fueran sirvientes de los hombres por misogyny, que no tienen los mismos derechos, que son sirvientes de los hombres. Imagínate, hay mucho machismo en la cultura cubana. Yo lo sé, yo soy cubano también, yo lo he visto. Y eso es parte de la raíz del problema. Ahora las mujeres están así, coge el poder y entonces... Ya, enciende el fuego. Soy igual que tú, ya no tengo que servirte. Y tampoco es el caso. La yanifá está supuesta a ser un apoyo a los babalawos hombres. Disculpe, yo tengo una pregunta. Cuando una mujer ya llega a ese nivel y se hace yanifá, ¿sigue siendo petebí? Sí. Mi mujer me apetebí. Ella puede servir igual como petebí. Sí, por ejemplo,
aunque mi mujer tiene IFA hecho, ella está casada con mi IFA. So, ella es tu apetecida. También. Ella ejerce los dos roles. Los dos roles. Los dos roles son posibles. Ahora, yo te hablo de la perspectiva mía, en mi experiencia muy personal. Por ejemplo, como hablaste tú de tu experiencia personal, donde tu esposa ejerce su rol de Yanifa en la casa, mientras tú estás en otras labores. Y ella tiene el cargo espiritual en muchas de las cosas de la casa. Por ejemplo, usando mi ejemplo personal, para que la gente entienda este concepto y entienda qué tan importante o no, y esto también va un mensaje para las hermanas iniciadas, y es el mensaje de la capacitación. El mensaje de la capacitación es importante. Evidentemente, tú no vas a estudiar 20 años de IFA ni vas a tener un entrenamiento, pero la versión de esto que nosotros hemos hablado, porque ninguno de nosotros tampoco ha tenido esa capacitación. No, vivimos una cultura diferente. Especialmente porque la mayoría de nosotros llegamos a IFA en la adultez. O sea, vamos a ser realistas. Pero, entonces yo pienso que la versión de la capacitación o del entrenamiento en este lado del mundo es por lo menos conocer lo mínimo indispensable. O sea, tú debes conocer sobre la adivinación, debes saber hacer un esbo, debes saber hacer un sacrificio, poder usar obbi, los diferentes métodos de adivinación, ¿cierto, no? Eso yo creo que sería la traducción de la capacitación aquí. Pero en muchas ocasiones eso tampoco pasa. Porque aunque eso suene breve, en estudio no es tan breve, sobre todo para una mujer. Y ojo, no maten al mensajero, no es que estemos diciendo que no estén capacitadas, pero muchas veces para una mujer que ya tiene hijos, que tiene una carrera, que tiene un trabajo, es difícil. Los 16 meses que tú te lo aprendiste a lo mejor en una semana, ella le va a tomar un mes, 2 meses, o sabrá Dios, o a lo mejor no tiene ni tiempo de mirarlo. Ahora, ahí es donde voy y voy a usar mi ejemplo. Mi esposa, y yo fui iniciado en IFA, en la tradición Yorubá, ya lo expliqué aquí en el programa muchas veces, no porque uno era mejor que el otro o no, sino porque en mi momento yo pensé que eso era lo que yo debía hacer y ya. Pero bueno, yo soy puramente tradicional en ese aspecto. Sin embargo, mi esposa, mucha gente me pregunta, ¿y por qué tu esposa no es Yanifa? Mi esposa no es Yanifa. Mi esposa es Apetebí Sode. Mi esposa está casada con mi IFA. Y por elección propia, no solamente por tradición o por elección propia, porque mi esposa en su pensar, y creo que todas las que lo determinen así también es un pensar válido y es respetable, para el momento en que ella pudiera haber sido iniciada en IFA, ya yo era sacerdote de IFA, ya yo había tenido un mínimo entrenamiento, pero para cuando ese momento en la vida llega, en nuestro núcleo familiar, ya mi esposa tenía 2 hijas conmigo, ya mi esposa había hecho una carrera de enfermería, seguía estudiando, tenía responsabilidades laborales, tenía trabajo. O sea, entonces, la decisión propia de mi esposa fue, yo no quiero pasar por el ritual de IFA porque no te voy a honrar como tú te mereces, porque no lo voy a estudiar en profundidad como tú te mereces, porque no tengo el tiempo para hacerlo. Porque hay que cocinarle a las niñas, hay que hacer las tareas, los proyectos de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que limpiar la casa, a pesar de que, ojo, yo ayudo en todo, pero soy un hombre moderno y ayudo en la compra, vamos a limpiar, sí, yo te ayudo, te muevo los muebles, etcétera. Pero así todo, la responsabilidad de la mujer en el ámbito del hogar es mucho. El simple hecho de la maternidad es dificilísimo para la mujer y por eso es que en Nigeria, como hablamos antes, muchas mujeres desde tiempos antaños y ahora eligen no pasar por este ritual. Por eso no es que se vean tantas. Y por eso es que mi esposa tomó la decisión de que yo me voy a casar con tu IFA y voy a aprender lo mínimo indispensable, lo que necesito para ser tu apoyo. O sea, cómo voy a lavar tu IFA, cómo me voy a aproximar a tu IFA, cómo voy a llevar a cabo la atención de los orisa. O sea, que hasta cierto punto, y eso es otra cosa a nivel de términos que debemos hablar, ella es la Yanifa de mi casa sin ser Yanifa. O sea, ella es Yanifa de mi casa porque es la que está cumpliendo ese rol hasta cierto punto. Que esto es algo que yo creo que es importante destacar porque con la llegada de muchas personas de Occidente a Nigeria moderna a investigar sobre el tema, yo lo he visto con mis propios ojos que muchas veces llegan a casa de una casa tradicional y ven unas cuantas mujeres y ellos mismos a veces se refieren a ella, oh, no, Yanifa, Yanifa.
Y la gente piensa que todas esas mujeres son Yanifá. Y a veces no. A veces se están refiriendo a que ella es la mujer de la casa. Es como decir, ella es la mujer de la casa. No necesariamente significa que está iniciada en Ifá. Y eso es una de las grandes confusiones. Pues yo he visto gente regresar de Nigeria y decir, no, todas las mujeres son Yanifá. No. O sea, que tú te refieras a ella. Es como que ahora muchas veces ellos se refieren a uno con el término de babalawo. Ahora, que tú seas babalawo o no, no es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué tú has visto, Chris, con respecto a las mujeres y a las mujeres ejerciendo Ifá en esta parte del mundo? Pues, en esta parte del mundo hay mujeres que, como tú explicó, piensan que son Yanifá, el ego está un poco grande, y eso es un problema porque en realidad no estudian, no saben nada, no saben ni rezar en Yoruba tampoco, no saben cómo ser el Boriru. ¿Cómo tú puedes decir que eres Yanifá? Eres un awo. Pero nosotros vivimos en una cultura diferente donde estamos usando estas palabras liberalmente, sin tomar en cuenta que hay una diferencia de un iniciado, un awo, contra un Yanifá o babalao, porque lo mismo en los afrocubanos. Tú te inicias en Ifá y ya tú eres babalao, aunque no sabes nada. Exacto. Es el mismo problema con los babalaos aquí también. Y está pasando, y es uno de los fenómenos que está pasando con la Yanifá. Una de las cosas de los que hablaban los hermanos en el programa de Entre Hermanos era precisamente eso, que decían, sus padrinos, y yo concuerdo con ellos en muchas ocasiones, los padrinos que están iniciando a esas mujeres, una, no le están explicando realmente su rol. Sí, exacto. Y dos, no están capacitándolas como deben capacitarlas. Entonces las mujeres se quedan como que perdidas, porque ellos explican una cosa que también es válida. La controversia no solamente es entre aguoses. La controversia también se da cuando esa mujer, que ahora se inició en Ifá, se enfrenta con una mujer que ha sido oloriza en la tradición afrocubana por 30 años. Entonces ahí también ha habido un reto de supremacía. Ahora yo soy Yanifá y yo soy mayor que tú. Y tampoco es el caso, que no lo vamos a abordar mucho porque eso sería otro programa, pero Ifá no es la supremacía. No. O sea, ni en Nigeria mismo tampoco. Ifá no está, nosotros estamos acostumbrados afrocubanamente a pensar que Ifá está por encima de todo lo demás y no es el caso. Orumila es un orisa más, con sus rituales, su prerrogativa, con un oráculo más grande y que fue testigo de la creación y que en la historia y en la liturgia vemos que otros muchos orishas acudieron a él por ayuda. Pero eso no lo hace a que yo sea superior a ti. Hay muchos olorizas entrenados en Nigeria que resuelven lo mismo que un sacerdote de Ifá. Sí, es verdad. Con Dilogun. De hecho, hay lugares en donde ni se habla de Ifá. Todo lo hacen con Eridilogun. Que eso es una maña de nosotros de la tradición afrocubana de decir, bueno, el Osba no puede sacar un ángel de la guardia con el Dilogun, el ángel de la guardia lo saca el babalao nada más. Y en realidad, eso es un error nuestro. En la misma Nigeria nosotros hemos visto que si esta casa es de Obatalá, esa gente lo hacen todo con Obatalá y resuelven con Obatalá. Y no tocan Ifá para nada. Pero bueno, eso es tema para otro debate. Volviendo al tema de la Yanifá. ¿Algún mensaje, algo que tú quieras decirle a las hermanas que están allá afuera, que están viendo el programa, a los hermanos, que tú quieras exponer? Chris. Yo creo que la cosa más importante que tenemos que entender que cuando te consagras en Ifá, el propósito de consagrarte no para ser un Yanifá, es para saber su destino y sus tabús. Una cosa es iniciarte para saber su destino y otra cosa es iniciarte y después hacer la capacitación para ser sacerdote. Son dos cosas diferentes. Cuando te inicias tú eres awo, punto, más nada. Pero para ser babalao o Yanifá, tú tienes que pasar el tiempo bajo un maestro para aprender y para ser capacitado para que el día de mañana tú puedas ejercer como un sacerdote. Porque es una carrera igualmente como un abogado o médico. Es lo mismo. Exacto. Yo pienso que, volviendo al tema para recapitular, que existe, no exista, es moderno, no es moderno, hay una realidad también y es la experiencia vivida. Y la experiencia vivida es lo más fehaciente, va en contra de todas tus creencias, de lo que tú creas.
O sea, este sacerdote que a lo mejor es afrocubano y se entiende que lleva 50 años trabajando de la misma manera y no acepta esto, entonces dejemos claro que es que tú no lo aceptas, porque tú no lo quieres aceptar. Pero porque tú no puedes ir en contra de la experiencia de vida, ni en contra de la historia. Ahora, cuando me refiero a la experiencia de vida, ¿qué cosa es? Yo recuerdo que en la década del 90 que se hizo una de las primeras Iyanifá, que era una señora argentina, que después se comentó mucho que se había desangrado, que se había muerto, y al cabo del tiempo la mujer reapareció y dijo, estoy aquí, no me he muerto, no me he desangrado. Esto era extremadamente controversial. Después, se hicieron las primeras Iyanifá en Cuba, y del 2000 hacia arriba esto se disparó. Cuando me refiero a la experiencia de vida, ¿a qué me refiero? A que todos esos mitos de que se muere, se desangra, Ifá la va a castigar, esto es una blasfemia, esto está maldito, esto es una maldición, todos esos mitos están eliminados hoy en día porque las Iyanifases están ahí. Muchas de ellas son mujeres independientes, no precisamente por el Ifá que tienen hecho, sino porque estudiaron, son prósperas, son saludables. Evidentemente hay otras que no, hay otras que están en desgracia, que están en problemas, pero por un problema de carácter, como todo en la vida, como habemos babalaguos prósperos y habemos babalaguos mediocres y habemos babalaguos o sacerdotes de Ifá que tienen problemas de justicia, pero Ifá no tiene la culpa de eso, eso ya es un problema de la persona. El caso es que en la experiencia de vida demuestra que de poder hacerse, se puede. Esa es la experiencia de vida. Y la segunda es que históricamente hay hallazgo, y vamos a estar hablando en otros programas sobre la liturgia de Ifá, para dejar un espacio para otros invitados, cómo se ve en la propia liturgia de Ifá, donde hay muchos adivinos de los versos, que son de hecho mujeres. Y vamos a estar hablando también de signos de Ifá, donde se refiere a la mujer en Ifá. Eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Vamos a estar hablando de eso también. Yo pienso que la mujer debe capacitarse en Ifá. Y si no hacer alarde, creo yo, de que soy Iyanifá o que soy una iniciada en Ifá. Y creo que se debe respetar a las sacerdotisas de Cuba, que cuando digo sacerdotisas de Cuba me refiero a las olorizas de tiempo, porque la trayectoria es importante. Entonces se está dando mucho el caso en donde vemos una sacerdotisa, a lo mejor oloriza de Cuba, que lleva 30 años ejerciendo, y tú que te iniciaste en Ifá como mujer hace un año atrás, te crees superior a esta otra. Como dijimos, Ifá, 1, no es la supremacía, y 2, la trayectoria es importante, y el respeto también es importante. Pero dentro del respeto está la capacitación. O sea, si tú estás capacitado, tú puedes a lo mejor exigir un respeto. Si tú no estás capacitado, no. Entonces yo exhorto a mis hermanas, las que me estén viendo, que se capaciten. Las que vayan a hacer uso de eso o vayan a hacer alarde de eso. Y cuando digo alarde lo digo de la manera más pura. No lo quiero decir, no me refiero a una manera fea. Capacítense. Capacítense y no enfrentemos, tratemos de hacernos entender. Y evidentemente, como dijimos al principio del programa, esto no es para imponer la tradición afrocubana una cosa que no existe en su tradición. ¿Entiendes? Porque es que de hecho yo no veo la razón de por qué en la tradición afrocubana ellos ni siquiera debieran incorporar esto. No tienen por qué hacerlo. No tienen por qué hacerlo porque es que en la misma Nigeria hay tierras donde no lo hacen. Y ahora porque tú lo haces, yo lo voy a hacer. Pero de ahí a que podamos sentarnos en la misma mesa, podamos conversar, podamos a lo mejor compartir un ritual, al menos en ciertas esferas del ritual, juntos, yo creo que a eso sí se puede llegar. Yo creo que a ese consenso sí se puede llegar. ¿Algo que ustedes quieran decir? La religión está por unirnos, ¿me entiendes? Para entendernos, para resolver los problemas y darnos consejos positivos. No estar, si yo tengo más poder que tú o si tú tienes más conocimiento que yo. Al final somos seres humanos. Sí. Y vamos a esta religión a buscar una solución. Para rescatar lo que es la religión de nosotros, para que tengan un lugar donde ir, informarse, instruirse y enriquecerse con base, que sea real, con conocimiento. Es que rescatar significa precisamente eso. Rescatar significa que si tu elección es que por tu linaje tú no lo vas a hacer y tú no lo vas a incorporar, rescatar significa el aquello de poder decir, mi linaje no lo hace, mi tradición no lo hace,
pero es parte de la cultura yoruba. Sí existe, es parte de la liturgia. Otras personas lo hacen. Si te interesa, capacítate con otras personas. A eso es a lo que precisamente se llama rescatar. Como cuando alguien a mí me dice, padrino, esto, yo le digo, mira, eso es propio de la tradición afrocubana. No lo conozco muy bien. Vamos a llamar a un afrocubano y te explico qué significa eso. Pero tú tienes el conocimiento para decir, es parte está en el círculo de nuestras tradiciones. Entonces, es importante diferenciar qué cosa es Yoruba, qué cosa no es Yoruba. Y para eso es este programa. Y qué cosa está dentro del ámbito de nuestras raíces. Una cosita más que yo tengo que decir, porque estamos haciendo un programa sobre la Yanifa. Y si yo no menciono esto, me matan por ahí. Yo tengo 2 Yanifa. De hace mucho tiempo atrás. No sé, creo que estaríamos hablando de unos 7 años, 8. Iniciadas de ahijadas. Y digo Yanifa porque a la versión occidental sí se entrenaron. O sea, las 2 aprendieron a hacer adivinación, las 2 aprendieron a hacer el borirú, las 2 aprendieron a trabajar con Obi, con Orobo, los diferentes métodos de adivinación, de comunicación con el Orisa. Entonces, ese ABC sí lo llegaron a tener. Tengo que mencionarla porque si ven el programa por ahí, después dicen, mira, hicieron un programa de la Yanifa y ni siquiera dijo que tenía 2 Yanifa. Yo tengo que ser muy consecuente con lo que digo. Yo paré de hacer esa iniciación en las mujeres, no por un problema de linaje ni por un problema de nada, de machismo a ninguna mujer. Sino por un problema de convicción propia, porque como mismo hago con un hombre, como mismo hago con una mujer. Yo de hecho no inicio a nadie en Ifá que no tenga las condiciones óptimas para aprender. Esa es mi prerrogativa como sacerdote de Ifá, esa es mi decisión propia. Ifá es para todos. O sea, como es para todos, cualquiera te puede iniciar. Ahora, yo, dentro de mi estructura del tiempo, y de la estructura de mi vida, con tantas cosas que tengo, entre conferencias, trabajo, etc., yo elegí iniciar en Ifá única y exclusivamente a personas que puedan comprometerse con Ifá. Y por eso paré de hacer Ifá a las mujeres. Hice mis únicas 2 niñas y de ahí más nunca hice ninguna porque volvemos a lo mismo que hemos hablado. La mayoría de las mujeres que quieren entrar en Ifá aquí en los Estados Unidos o en Occidente ya están en la adultez y ya es muy difícil reunirse con su padrino. Además que hay muchas cosas ya occidentales que se involucran. O sea, se involucra el tema de el padrino con la hijada sola, enseñándole Ifá, visitando la casa, tu propia esposa, que tiene que cocinar y está con las niñas y tú estás... son muchas cosas. Y por eso yo paré, tengo únicas 2 niñas, pero quería mencionarla. Mis 2 hijas, si me están viendo, les mando muchas bendiciones. Espero que sigan estudiando Ifá, que sigan practicando Ifá, para que sean Yanifás de verdad. Por favor, compartan el programa, denle like, suscríbanse. Nada, para el próximo programa, Dayan, te vamos a mandar este programa para que tú lo veas, sepas la tónica. Ya hablé contigo, vamos a seguir hablando. Espero que para el próximo programa puedas estar acá con nosotros. Sin más, pues nada, bendiciones a todos. Y gracias. Y muchas gracias a Cris, que estuvo aquí con nosotros. Esperamos tenerte pronto de nuevo. Que vuelvas. Y a ver si la esposa puede venir un día. Ajá. Sí, pues a mi esposa. Bueno, a lo mejor hacemos el programa de hoy, después el programa de Ok, hoy. avísame. Claro. Ya está. Seniyama, ikutorio ni buje fola seniyama, ikuda kuma lorere, aruda kuma sedo nitosi, ofo ma sedo nitosi, ọ̀ràn ma sedo nitosi o, ikutorio ni buje fola, àrùn torí oníbùjẹ́ fola, òfò torí oníbùjẹ́ fola o. Ọ̀ràn torí oníbùjẹ́ fòlọ́, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ́ fòlọ́, àjogún ayé àjogún ọ̀run torí oníbùjẹ́ fòlọ́, ṣèníyàmá, ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́, ṣèníyàmá.